Buenas noches. Los temas que tenemos para el día de hoy es una continuación precisamente de las formas políticas de los gobiernos. Y en ese sentido vamos a tocar en el día de hoy básicamente la responsabilidad de los gobiernos. Y naturalmente vamos a tocar, aparte de esa responsabilidad, el juicio político y también la responsabilidad, aparte de si ciertamente existe, la responsabilidad civil, administrativa y la responsabilidad penal. Entonces, para adentrarnos a esos temas, es importante establecer que los sistemas de gobierno, en el caso del sistema presidencialista, este es un sistema básicamente rígido en cuanto a la separación de los poderes. Y esa separación de poderes, ustedes saben que está establecida en el ámbito judicial, en el ámbito ejecutivo y en el ámbito legislativo. Y por eso es esa rigidez para poder respetar en una democracia la separación de funciones en ese ámbito de la separación de los poderes. Por eso la importancia de esa rigidez. Sin embargo, en lo que respecta al sistema parlamentario, existe más que una rigidez, una flexibilidad. Y esa flexibilidad está en virtud de la interdependencia que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, para que haya una gobernabilidad producto de las tantas crisis que han acontecido. Entonces, existe a raíz de la Primera Guerra Mundial, pero mucho más acentuado a partir de la Segunda Guerra Mundial, el parlamentarismo racionalizado, que le da un ámbito de mucho mayor interdependencia entre los poderes ejecutivo y el poder legislativo, que es a través del Parlamento. Por eso es la cuestión de la rigidez y también de la flexibilidad con respecto tanto al sistema presidencialista como al sistema parlamentario. Sin embargo, con respecto al sistema parlamentario, nosotros podemos vislumbrar que existe un mayor control del propio gobierno, porque está y tiene que haber, tanto para la existencia como para la subsistencia del gobierno, un mecanismo de confianza de las cámaras legislativas, ya sea la Cámara Baja o la Cámara Alta, o cuando existe un bicameralismo imperfecto que está constituido por una sola Cámara. Entonces, en ese sentido, es que siempre, independientemente de que sea un parlamentarismo monista o dualista, tiene que ganarse la confianza del Parlamento para que pueda formarse el gobierno y poder subsistir, poder coexistir y poder desarrollarse. Por el hecho de que si no existe esa confianza, entonces se puede hacer para, inclusive para la propia formación, una dificultad que pueda llevarse a cabo la formación del gobierno con respecto a la formación, que tiene un proceso de las propuestas que se le lleven al Parlamento, pero también de la propia investidura y posteriormente también con los nombramientos, el nombramiento del gobernante y los nombramientos de los ministros. Por eso es que siempre se tiene que establecer una confianza con relación al Parlamento y la confianza que debe haber entre el Ejecutivo y el Parlamento. Cuando nosotros hablamos de el parlamentarismo monista y dualista, también es que puede estar constituido, como en estos casos sucede con las monarquías actuales, que son básicamente monarquías adheridas al sistema democrático para poder subsistir también. Entonces debe de tener
esa dualidad de confianza, tanto del jefe del Estado, en este caso el monarca, el rey, y también del parlamento. Y aquellos regímenes que estén establecidos no exactamente como un sistema monárquico parlamentarista, sino exclusivamente parlamentario, pero en el sistema monista que se establece cuando es un jefe del Estado admitido por la admisión que le da el Parlamento, pero este jefe del Estado necesita tanto, este presidente necesita tanto de la confianza de quien va a fungir como jefe de Estado o presidente y también del mismo Parlamento, que es como si se tratase también similarmente hablando a una monarquía o al reinado, al régimen establecido por el jefe del Estado de la monarquía. Pero en ese sentido es que se tiene que establecer siempre esa confianza en virtud de que podría haber también una moción de censura por parte del propio Parlamento. Y en este caso, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, esa moción de censura puede hacerlo un solo integrante de la Cámara de los Comunes, o la Cámara Baja en este sentido, y podría establecerle al gobierno que haya una mayor fiscalización o un mayor control. Pero, a contrario, como sucede en Francia, por ejemplo, que debe ser con la 10ª parte de la integración de la Asamblea Nacional, es decir, que siempre deberá ser una integración colegiada para que haya una moción de censura. Entonces, en ese sentido, en cualquier ámbito, pudiese ser con respecto a un programa de gobierno o un proyecto de ley, o a cualquier ámbito establecido en la Constitución de la República. Y por eso es la importancia de que haya una relación para que haya gobernabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, con relación al sistema presidencialista, es un sistema caracterizado básicamente por el sufragio universal y ese apoyo social que tiene el presidente de la República en virtud de que ha ganado la presidencia con ese apoyo rotundo por la sociedad. Y entonces, al tener ese apoyo por la sociedad a través de ese sufragio popular, de ese sufragio universal, entonces concentra muchos poderes, independientemente también de la separación de los poderes. Y concentra tantos poderes que nombra y designa a todos los ministros que representan los altos cargos por los cuales está constituido un gobierno. Y debe de ser así, de esa manera. Pero no solamente eso, sino que se inmiscuye con ese poder muchas veces en el poder legislativo, pero constitucionalmente aceptado. Y esto se da cuando el presidente veta suspensivamente una ley. Aquí, actualmente, en la Constitución de la República, cuando el presidente observa una ley y vuelve a una de las cámaras legislativas para que sea conocida nuevamente. Entonces, en ese sentido, es un poder establecido tanto por el poder constituyente como por la propia Constitución en virtud de ese respaldo social a través del voto popular. Pero también el presidente de la República, además de poder vetar la ley, como sucede en los Estados Unidos, entra legítimamente en el poder judicial, pero respetando ese poder judicial. Y eso es cuando la sociedad también ha ganado mucho en cuanto a la institucionalidad. Todavía aquí nosotros no podemos hacerlo. Todavía en República Dominicana estamos hablando de que el poder ejecutivo no puede designar a un procurador general de la República, es decir, de que sea mucho más independiente. Sin embargo, en el sistema presidencialista vemos en el caso de los Estados Unidos cómo se ha desarrollado y
el presidente de la República puede nombrar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, claro está, esta aprobación tiene que ser aprobada por el Senado, pero es nombrado por el presidente de la República. Aquí hay un sistema totalmente distinto con relación a los jueces que componen las altas cortes, que es en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que está para designar a los jueces del Tribunal Constitucional, a los jueces del Tribunal Superior Electoral, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vemos cómo en este sistema presidencialista el presidente no puede nombrar o designar ninguno de los jueces de las altas cortes ni de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido es que por ese gran apoyo social y por ser la primera figura representativa de la sociedad, se le da ese poder. Pero esto naturalmente no podría incidir en el desarrollo que tiene que tener el Poder Judicial con relación a los expedientes y los procesos que lleva a cabo. Entonces, por eso es que el presidente nomina a los jueces que van a componer la Suprema Corte de Justicia, porque muchas veces son de un ala muy conservadora y por el otro lado son del ala muy liberal. Y esto podría tener un choque con el Poder Ejecutivo y por eso es que el presidente de la República se le da esa facultad de nominarlo. Imagínense ustedes cómo nosotros entendemos que en este sistema presidencialista debe el Poder Ejecutivo, entonces, si ya no elige a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ni de la Alta Corte, ni de las altas cortes, entonces podría seguir designando el fiscal general, en este caso el Procurador General de la República Dominicana, para que entonces no haya en algún momento un choque de poderes y ese poder esté diseminado absolutamente en muchísimos organismos y no haya entonces un control posterior para poder redimir cualquier situación de dificultad catastrófica con respecto a esos choques de poderes. Pero suerte que tenemos también ese Tribunal Constitucional que en algún momento podría decidir estas situaciones que pudieran acontecer en el futuro con tantos choques de poderes, si se sigue entonces descentralizando tanto más allá que los poderes y la separación de poderes que nosotros tenemos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, con relación a, al parlamentarismo británico, es importante establecer que las cámaras, y cuando nosotros estamos tratando la responsabilidad en el sistema de gobierno, el sistema británico estableció por un lado la Cámara de los Comunes y las cámaras de los Lores. Y en las cámaras de los comunes fungía como la parte acusadora de cualquier cuestión anormal, pero básicamente y eminentemente en el plano político, por el abuso de poder que tenía el gobernante o cualquiera de sus ministros, entonces podía acusar ante la Cámara de los Lores para que ésta a su vez juzgara la acusación establecida por las cámaras de los comunes. En el caso nuestro, nosotros tenemos el juicio político establecido en la Constitución de la República Dominicana y es facultad de la Cámara de Diputados la acusación a cualquiera de los funcionarios electivos por voto popular directo, en este caso los propios legisladores y también los funcionarios designados por el Senado de la República, en este caso el defensor del pueblo, los jueces de la Cámara de Cuentas
y también aparte del defensor del pueblo, los jueces de la Cámara de Cuentas y los jueces de la Junta Central Electoral. Pero también pueden ser acusados el órgano que designa o los órganos constitucionales que designa el Consejo Nacional de la Magistratura, como son el Tribunal Constitucional o los jueces que lo integran, los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los jueces del Tribunal Superior Electoral. En este caso, necesitaría la Cámara de Diputados las 2/3 partes para poder acusar de la matrícula de la Cámara de Diputados, para poder acusar a cualquiera de estos miembros, excepto el presidente y el vicepresidente de la República, que necesitaría las 3/4 partes de la matrícula de la Cámara de Diputados. Entonces, se encargaría de juzgarlo la Cámara del Senado, convirtiéndose entonces en una especie de la Cámara de los Lores, aquí en la República Dominicana, que fue sucedido esto y todavía admitido en Estados Unidos de Norteamérica, denominado el juicio político como el impeachment en Estados Unidos, y que ahora, actualmente, semanas o meses pasados, sucedió precisamente con el presidente de la República, que la Cámara de Diputados lo acusó y fue absuelto políticamente por el Senado. Entonces, eso podría pasar aquí en la República Dominicana con relación a estos funcionarios electivos o designados por órganos constitucionales a los cuales nosotros anteriormente hemos hecho referencia. Pero tendría que haber una mayor activación de la propia Cámara de Diputados en el sentido, como hace, en el sentido monista o dualista del sistema parlamentario, independientemente de que esté integrado por la monarquía o por un jefe de Estado designado por el propio Parlamento. Entonces podría aquí haber en algún momento, si no con respecto al propio presidente o vicepresidente de la República, de algunos de los funcionarios que pueden integrar su gabinete con relación a los ministerios. Pero debe llevarse una mayor fiscalización al respecto. Pero esto surge en el siglo XIV en Inglaterra y era básicamente con relación y eminentemente a la administración ministerial. No tenía una cuestión relacionada al ámbito penal administrativo o al ámbito civil, sino que estaba básicamente en lo atinente a lo político y a la función ministerial. Y era como un mecanismo de presión para lograr la dimisión del gobernante, no así para que fuera perseguido penalmente. Ahora bien, cuando existe una vinculación eminentemente en el ámbito penal porque se ha cometido algún tipo de delito o de crimen, entonces también está realizando un trabajo que riñe con la ley. Y si no está apegado a los estatutos, a los reglamentos que rigen las funciones, a la ley, a la Constitución, entonces podría también cualquier funcionario del ministerio o el propio presidente o vicepresidente de la República poder ser acusado por la Cámara de Diputados. Entonces, cuando el Senado juzga a estos funcionarios electivos, en el caso de la República Dominicana, podría lograr la destitución, y esa destitución podría luego acarrear, más allá que la destitución y de que no pueda ejercer durante un periodo de 10 años ninguna función pública, como la penalidad establecida constitucionalmente por ese juzgamiento que pueda hacer el Senado de la República, entonces podría eventualmente continuarse con una acción penal ante los tribunales ordinarios, porque
Recuerden ustedes que ya no tendría esa potestad y esa facultad que ostenta a través del cargo público, porque ya ha sido destituido. Entonces podría continuarse esa acción ante los tribunales ordinarios. Esto es básicamente lo que pasa con el sistema de la responsabilidad. En lo que tiene que ver con los diputados y senadores, es decir, con los legisladores, la Constitución habla que cuando haya inhabilidades o incompatibilidades establecidas constitucionalmente o en los reglamentos bicamerales, entonces, en este caso, podría ser perder la investidura. Pero ¿qué sucede? Que son funcionarios electivos popularmente. Y es la propia Constitución que establece también que en estos casos se necesita previamente un juicio político para perder su investidura. Es decir, que no sería tan fácil con relación a cualquier falta que se entienda que es simple o que es grave para destituir un funcionario electivo, como es el caso de los diputados y de los senadores. Entonces, básicamente, a grosso modo y de manera resumida, en eso ha consistido la responsabilidad de los funcionarios en los sistemas de gobierno que nosotros hemos traído para ya concluir el tema que habíamos iniciado la semana pasada. En ese sentido, si ustedes tienen cualquier intervención o cualquier pregunta al respecto, esta sería entonces la mejor ocasión para dejar concluido este tema y pasar luego al tema que viene y que ustedes deben hacer una investigación para que haya una mayor participación al respecto, que es la evolución del sistema constitucional en la República Dominicana o la evolución del constitucionalismo dominicano. Luis. Sí, hermano, para más que una pregunta, una opinión sobre qué opinión le merece un cambio de sistema. En el caso de nosotros que tenemos un sistema bicameral, a convertirlo en un sistema unicameral, como algunos amigos en común nuestros lo han planteado. Bueno, yo entiendo que el sistema presidencialista que nosotros tenemos actualmente es un sistema constitucionalmente y basado en la separación de los poderes y de las funciones, muy bueno. Lo único es que llega un momento de tanta impaciencia ciudadana con respecto a muchísimas omisiones establecidas, tanto con relación a la Cámara de Diputados como a la Cámara del Senado, que llegaría a pensarse que con una sola Cámara sería posible continuar el régimen democrático aquí en la República Dominicana. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando nosotros hablábamos básicamente de que debe haber un rol mucho más activo con relación a la fiscalización y al control que debe de llevar la Cámara de Diputados, por un lado, con relación al gobierno y fiscalizarlo en todos los sentidos de la palabra. Ahora, mucho más en el sentido de la pandemia que tenemos y que no se hizo en ningún momento. Por eso es importante también la democracia en ese sentido de que muchas veces hayan también distintos actores políticos representados en el sistema legislativo. Entonces puedan activarse en ese sentido y exigirle mucho más al gobierno a través de los diversos ministerios y que también administran fondos, de cómo lo administran, cómo se hizo tal ejecutorias con relación a un determinado punto y a un determinado programa del gobierno. Entonces, en ese sentido, las interpelaciones también que pueden haber en el Congreso, que prácticamente no se hacen, muy distinto a lo que sucede en el régimen parlamentario, que un solo legislador puede llevar a cabo, como existe en el sistema inglés, una moción de censura, independientemente de cual que sea el tema, si es del propio programa de gobierno o de un proyecto de ley
o de una administración que haya algún tipo de anormalidad en ese sentido. Es decir, que debe de activarse también en el sentido más que legislativo, también en el sentido del control y de la prevención y también de la fiscalización. Y con respecto a muchísimos contratos también, porque el Congreso es que aprueba los contratos emanados del Poder Ejecutivo. Cuando esos contratos sean muy onerosos, como ha pasado aquí en la República Dominicana, con muchísimos contratos que aprobó el Congreso, que emanaba de la Presidencia de la República, entonces todos esos contratos eran admitidos. Ahora bien, recuerden ustedes lo que hemos hablado también del parlamentarismo racionalizado. Es decir, no es que haya una cuestión totalmente de obstáculos donde el gobierno entonces no pueda asumir sus funciones y sus ejecuciones a través de los diversos ministerios. Y también con relación al propio presupuesto, que haya una mayor intervención del propio Congreso en ese sentido. Es decir, que nosotros entendemos que asumiendo los legisladores las facultades que establece la Constitución de la República en ese sentido y de activarse, nosotros no tendríamos por qué cambiar el sistema a un sistema unicameral, sino que el sistema bicameral es mucho más democrático. Ahora, viéndolo así, de esa manera, entonces es mucho mayor gasto lo que el Congreso debe, de esa confianza que nosotros hablábamos, debe ganarse esa confianza del pueblo y de ese cofrecito y de ese barrilito, entonces empezar, como han empezado también varios legisladores en esta oportunidad, a desligarse de esa cuestión, porque no son propias de una legislatura, no son propias de los legisladores. Los legisladores no están para eso. Ahora bien, como esta sociedad cada vez va avanzando más, va educándose más, va adquiriendo mayores conocimientos, entonces se va dando cuenta de cuál es el verdadero papel del legislador. Entonces, en ese sentido, nada de esto tiene por qué tener sentido si el legislador no funge como un ente eminentemente social, sino que lo social ha pasado precisamente al Poder Ejecutivo y eso de la implementación de las políticas sociales es el Poder Ejecutivo quien se encarga y no el legislador. Por eso es que nosotros consideramos ahora, fuera de eso, entonces sí podría tener sentido el sistema unicameral. Entonces, para eso se necesitaría la modificación constitucional y nosotros entendemos que de cambiarse a un sistema unicameral no necesariamente violentaría el sistema eh, democrático, civil y representativo que nosotros tenemos, porque ahí estarían los mismos parlamentarios, los mismos legisladores, nada más que constituido en un sistema unicameral. Esa es nuestra posición al respecto. Rafael. Profe, Sí, ahí te profe, escucho. sí, Rafael López Espaillat, luego tú, Rafael. Rafael Guzmán, ok, ok. Sí, porque hay dos Rafael. Tiene el teléfono apagado, Rafael. El micrófono. Es a mí, a Rafael Guzmán que le toca, a Rafael López. A Rafael López. A López, yo soy Rafael Guzmán. No se escucha. Vámonos contigo, Rafael Guzmán, y luego con Rafael López. Entonces, ¿no? Okay. López, no se escucha lo tuyo, López. Está bien o no. Vamos, Rafael. ¿Me escucha, profe? Bueno, primero, muy buenas noches para todos nuestros compañeros de maestría y también a nuestro profesor. Yo entiendo que ahora mismo, en el cambio que hubo masivo, ahora mismo se puede hacer la justicia que se quiere y el Congreso que se quiere y hacer todas las instituciones democráticamente con concursos, o sea, que pueden descentralizar la política en todos los niveles. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, todo el mundo sabe su composición, cómo es, y a través del Consejo Nacional de la Magistratura puede modificar el Tribunal Superior Electoral
puede modificar la Suprema Corte de Justicia, puede modificar la Junta Central Electoral y puede modificar también la Cámara de Cuentas y también el Defensor del Pueblo. O sea, él tiene todo el pueblo le dio ahora mismo todos los poderes para poder hacer la legislación que el pueblo quiere, que es gente independiente, gente que se haga justicia, que la hizo que la pague, sea quien sea, que no haya vaca sagrada. No como aquí que cualquier persona de un pronto que nunca ha trabajado, y uno salta que tiene como 1.000, 3.000, 4.000 millones, como si fuera tan fácil. O sea que por esa vía yo entiendo que el pueblo dio un golpe, un buen paso y entiendo que hay mucha esperanza de que pueda cambiar en esta legislatura de gobierno, hay mucha esperanza. Bueno, esa era mi oposición. Gracias. Muy bien. Rafael, fíjate que cuando se habla popularmente de esa manera de que no hayan vacas sagradas, nosotros estamos refiriéndonos básicamente a la responsabilidad de los gobiernos. Y nosotros hablábamos y nos hemos concentrado en el plano eminentemente político, pero hablábamos también de una responsabilidad administrativa, de una responsabilidad penal y de una responsabilidad civil. Es decir, que un funcionario en el gobierno que cometa algún tipo de actuación o conducta contraria a la ley y que esa ley esté tipificada penalmente, esa acción esté tipificada penalmente como un delito, un crimen, y que lleve entonces una privación a bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, como sería la libertad o cualquier otra sanción a nivel pecuniario, como sería una multa, o cualquier otra sanción también con respecto a los derechos civiles y políticos, como sería en el plano eminentemente político también de la destitución, y que esto conlleve el no poder optar por ningún cargo público durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, que esta cuestión es una responsabilidad del gobierno. Y como es una responsabilidad que popularmente se vea hasta como una venganza en ese sentido, no lo es, porque está establecida en la ley y está establecida en la Constitución. Y es importante también establecer el sistema, en ese sentido, el propio sistema puro y el propio sistema especial. Cuando nosotros hablamos del sistema especial, que en una clase pasada habíamos hablado y que existía en la Constitución de Weimar de 1920 y siguiente, que esa Constitución establecía garantías, un tribunal de garantías institucionales, y fue llamado y denominado como un tribunal de Estado, distinto a ese tribunal eminentemente ordinario. Entonces, y ese tribunal especial que se le da un fuero al tribunal ordinario para que funja también como tribunal especial, para que conozca de las actuaciones y de las acusaciones cuando sean esos ministros acusados, y se le da un foro especial denominado también, que no es un privilegio, pero el privilegio de jurisdicción. Y esto tiene que ver muchas veces porque en el sistema presidencialista los tribunales también son formados por el propio gobierno, independientemente de que haya un control mucho más colegiado. Pero fíjense ustedes cuando nosotros hablábamos del propio Estados Unidos, ese sistema presidencialista, que la denominación y el nombramiento es por el propio presidente de la República con respecto a los jueces del Tribunal Supremo. Entonces, en este sentido, ese privilegio de jurisdicción va en el sistema ordinario también a tener un régimen especial. Es decir, que va a consistir ese juzgamiento ante la Suprema Corte de Justicia en nuestro caso. Aunque hay constitucionalmente ha sido así establecido que es la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, vemos cómo actualmente esta jurisprudencia fue cambiada y por la actual Suprema Corte de Justicia. Y nosotros entendemos que fue un cambio para fortalecer
el propio sistema constitucional y derechos fundamentales también. En el entendido de que un senador, en el caso de Brecht, como fue en el caso de Tommy Galán, un senador acusado de haber cometido actos que reñían con la ley penal, entonces el tribunal competente lo era la Suprema Corte de Justicia, pero la Suprema Corte de Justicia en pleno decidió que para garantizar un derecho fundamental como el derecho a recurrir, debía ser la Suprema Corte de Justicia, pero no el pleno, sino la sala penal para que tenga la oportunidad de poder recurrir la decisión ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en ese sentido, vemos cómo hubo una interpretación pro homine, hubo una interpretación con relación al justiciable, de que se le garantice el derecho al recurso, establecido ya anteriormente en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Ulloa, que establecía que independientemente de la denominación del recurso, si fuera un recurso de apelación, si fuera un recurso de casación, independientemente de la denominación, si fuera un recurso de revisión, no importa, tenía que garantizarse ese derecho. Entonces, fíjense ustedes que si se tratase de un funcionario de ese nivel, un funcionario electivo que fuera acusado, o uno de los ministros establecido en la Constitución de la República, que nombra el presidente de la República, entonces por el hecho de tener un fuero, ¿no, verdad?, que es la Suprema Corte de Justicia, para que sea juzgado en esa corte, entonces pierde la posibilidad de poder ejercer su recurso. No puede haber una discriminación en ese sentido por el hecho del funcionario. Entonces, se garantiza más allá del derecho al recurso también el derecho de la igualdad procesal, porque tiene el derecho a recurrir. En ese sentido, nosotros entendemos que ha sido no solamente innovadora esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, sino muy respetuosa de los derechos inherentes al ser humano, independientemente de la función que desempeñe. Es decir, por el hecho de que sea ese funcionario, no se le va a garantizar entonces a un ciudadano normal, no, a todos el derecho a recurrir, el derecho al recurso. Y Rafael. No se escucha, Rafael. Entonces, no se escucha. Pero puedes seguir intentándolo, que inmediatamente te escuchemos, te doy la oportunidad. También hay un ámbito, cuando nosotros nos referíamos al ámbito civil. Ahí se escucha. Ahí sí, sí, Rafael. Okay. Bueno, mi intervención iba con el tema de la unicameral y bicameral. En una clase yo intervine diciendo de que nuestra Constitución, que establece los requisitos para ser diputado y para ser senador de la República, no necesariamente se necesita ser profesional. Cualquier popular de la sociedad se puede enganchar a diputado o a senador, dependiendo la participación activa que tenga dentro de uno de los partidos mayoritarios en este país. Y ahora muchos que tuvieron la oportunidad de congraciarse por la situación que atraviesa el país con la política y el PLD, repudio hacia el PLD. Mi cuestión es, en lo que usted tiene o conoce de historia, ¿usted ha visto un juicio ante la Cámara de Diputados a un funcionario público electivo? No hay precedente, o hay precedente en ese sentido. O el único funcionario público que ha sido condenado y juzgado ha sido el presidente Salvador Jorge Blanco, y después de su mandato. Exactamente. Nosotros lamentablemente hemos tenido y hemos perdido la batalla con relación a ese activismo que debe tener la Cámara de Diputados con respecto a la acusación que debe de realizar por cualquier anomalía con respecto a la fiscalización y control que debe tener
de las funciones públicas. Y naturalmente que nosotros no podemos hablar de un juicio político, sí, con relación al caso de Jorge Blanco, pero no eminentemente en el plano constitucional, como si fuera el impeachment o lo que nosotros estamos estableciendo de la destitución presidencial, que como ocurrió, por ejemplo, hace poco en Brasil con Rousseff. Entonces, no fue así que sucedió, sino que una vez salió del poder, entonces hubo una acusación por el gobierno que entró, que fue el gobierno de Joaquín Balaguer en su contra. Y sí estuvo matizado eminentemente por política ese juicio. Lamentablemente, ese es hasta ahora el precedente que nosotros hemos tenido, pero no podemos catalogarlo constitucionalmente como eminentemente el juicio político que establece la Constitución, que previamente la Cámara de Diputados, luego el Senado con una... el artículo 83.1 más o menos de la Constitución. Exacto, con un requerimiento calificado que es de las 2/3 partes de la matrícula del Senado, entonces podría aprobar la discusión de ese funcionario que la Cámara de Diputados acuse. En ese sentido no lo hemos tenido, no lo hemos logrado. Ahora bien, eso es lo que debemos nosotros lograrlo. ¿Usted cree que sea posible, en virtud de ese artículo y con la situación que se está viviendo actualmente con el secuestro del Poder Judicial, si existiera la vocación por parte de los políticos electos, los diputados electos, de someter ante un juicio político a los miembros del Consejo del Poder Judicial? ¿Usted cree que sea posible? Mira, yo estuve discutiendo eso con un abogado y él me dice que el tema se está manejando tras bastidores con las autoridades electas. Pero como nuestro país está llamado, los políticos de nuestro país quieren vivir de las apariencias todo el tiempo. Y él me dice, no, mira, hay que ser muy cuidadoso con ese tema porque se va a ver con un matiz político. En vez de darle una satisfacción a la sociedad, ellos prefieren cuidar su matiz político y que no se vea así. Primero, de que vamos a gestionar que se haga una convocatoria, que se haga marcha, que se vea como que la sociedad que lo está pidiendo. Pero ellos prefieren cuidarse su imagen de una persecución política a hacer su trabajo. Yo creo que ellos no conocen lo que son sus funciones como políticos electos y tal vez no están tan bien asesorados porque muchos de esos diputados y senadores no son abogados, no conocen a fondo cuál es su función dentro de lo que es su elección política como diputado o legislador del país. Entonces, me llamó mucho la atención en esa discusión que tenía del tema con un colega que me dice, no, mira, yo estuve hablando con un político de alto rango dentro del tema de las nuevas autoridades. Me dice que nosotros tenemos que movilizarnos y hacer movilizaciones para que eso se vea como un clamor de la sociedad, del sector jurídico, y que no se vea que se comience como un juicio político, una persecución política al partido saliente. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Fíjate que primero el Consejo del Poder Judicial está conformado no solamente por jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, viéndolo como órgano, no podríamos establecer que el órgano del Poder Judicial, el Consejo, podría ser en pleno enjuiciado políticamente, ¿no? A través de una acusación de la Cámara de Diputados, porque son los órganos que designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no así al órgano del Poder Judicial. Entonces, el órgano del Poder Judicial, por ejemplo, tiene un juez de paz. No podría un juez de paz tener
ese privilegio, ¿no? ¿Verdad? No de jurisdicción, sino constitucionalmente no podría ser destituido sino por un juicio disciplinario establecido por, a través del sistema de carrera judicial, las faltas que haya cometido, etcétera. Asimismo, el juez de primera instancia, asimismo, el juez de corte. Ahora bien, ya los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia podrían ser enjuiciados políticamente, ¿no? ¿Verdad? O ante el juicio político, o mejor dicho, ante una acusación ante la Cámara, de la Cámara de Diputados, ante el Senado. Ahora bien, nosotros tenemos que saber cuál sería la falta, ¿no?, cometida por los órganos del Poder Judicial, en este caso, o por uno de los miembros que componen el Consejo del Poder Judicial. Es decir, que no se puede la Cámara de Diputados en este sentido acusar por acusar, sino establecer si ciertamente ha habido una falta. Y si ha habido una falta, si esa falta es grave. ¿Y en qué consiste esa gravedad de esa falta? Entonces, por el hecho de que ese órgano del Poder Judicial, ese consejo, entiende que está actuando bien, ¿no? ¿Verdad? Con la cuestión de haber suspendido las labores judiciales y de establecer la virtualidad. Entonces, tendría que decidirse esta cuestión ya por el Tribunal Constitucional, de si decide el Tribunal Constitucional más que una falta, si está dentro de las facultades o no propias del Consejo del Poder Judicial para poder virtualizar de manera integral toda la justicia. Y entonces, en ese sentido también de suspender la labor judicial. Y naturalmente que nosotros ya habíamos hablado de este tema por el hecho de que tendría que asimilarse esta situación de si tiene potestad en el sentido de que para poderla suspender, como el acceso a la justicia es un derecho fundamental, entonces, igual que otros derechos fundamentales, para poder restringirse o en este caso suspenderse, debió ser por una resolución del propio Congreso Nacional, estableciendo que se suspendía también el acceso a la justicia. Pero si el Poder Judicial, el Consejo entiende que es una facultad de ellos primero hacerlo, bueno, pues hasta ese punto debe decidirlo entonces el Tribunal Constitucional y no establecerlo inmediatamente como una falta, porque entonces habría como una deslegitimación en ese sentido de ese poder y eso no puede ser porque también de una u otra manera no se entiende también que ellos mismos lo entienden de esa manera siendo el Tribunal Supremo, por ejemplo, y el Consejo del Poder Judicial. No se podría partir como de la ligera en ese sentido y inmediatamente que haya una acusación en contra de ellos o en contra de quienes sean competentes para poder acusarlos. Nosotros entendemos que es básicamente una competencia del propio Tribunal Constitucional en ese sentido, pero por otro lado, que la propia virtualización sí se lleva de plano algunos principios y derechos fundamentales que rigen como principios rectores de cada materia civil, penal, administrativa, inmobiliaria, propia de cada una de las materias, pero también en sentido general del propio debido proceso, en cuanto a la oralidad, a la concentración, a la publicidad, etcétera, de si puede establecer un reglamento más allá que el propio de los miembros del Poder Judicial, o si tiene esa potestad y esa facultad en sentido general de establecerlo. Es decir, que es eminentemente, nosotros entendemos, una facultad del propio Tribunal Constitucional establecer esta situación. Nosotros entendemos que el tribunal, el Poder Judicial, tiene la facultad de hacerlo internamente, porque
ese sistema presidencialista que tenemos, recuerden ustedes, que está básicamente establecido como en esa rigidez que establecíamos del respeto a la separación de poderes, y no con esa flexibilidad que podría establecerse por esa interdependencia y colaboración en lo atinente al sistema parlamentario. Entonces, esa rigidez debe respetarse, y más cuando el propio Tribunal Constitucional funge como un legislador negativo. Es decir, tener tantos poderes aislados como islas de poder no es bueno también para el sistema democrático. Es decir, si se tiene que legislar en ese sentido, que se legisle. Es importante. Y yo voy de acuerdo con la virtualidad. Por ejemplo, hasta el ámbito penal, que llega hasta el juicio, pero que un juicio sea presencial. Pero el ámbito de las medidas de coerción, a no ser que sea complicada también la situación, puede virtualizarse. Y también el sistema civil y administrativo, yo entiendo que puede virtualizarse. Entonces, y en el ámbito penal, inclusive los propios recursos de apelación pueden virtualizarse. Y el recurso de casación puede virtualizarse. Entonces, pero lo que no soy contrario como constitucionalista, es en el sentido de la intromisión de los poderes, la intromisión de los poderes del Estado. Es decir, si es una facultad del Poder Legislativo, que legisle en ese sentido el Poder Legislativo, y que se apoye desde la propia abogacía, los propios profesionales del derecho, apoyen este intento del Poder Judicial de agilizar también los procesos, porque esto va a contrarrestar la mora. Ahora bien, yo entiendo que el propio sistema debe hacer un análisis profundo en el sentido de que le hace falta mucho todavía al sistema para tener una virtualidad efectiva. Nosotros vemos que no sería posible actualmente dirimir absolutamente todas las materias virtuales, porque todavía se necesita una mayor conectividad de Internet de los propios tribunales, pero también de una mayor eficacia y eficiencia y conocimiento y agilidad del propio personal del sistema judicial. Es decir, que no podemos nosotros, más allá que taparnos los ojos y en ese sentido no adentrarnos a la realidad. Yo creo que se necesita un poco más de conocimiento en sentido general, pero hay que apoyarlo con respecto al propio trabajo remoto. Si las partes y algunas nos ponemos de acuerdo en que se pueda virtualizar y nosotros agilizar mucho más el proceso, entonces hacerlo. Pero volviendo a la pregunta, considero como excesivo una petición de esa naturaleza de que se lleve a cabo un juicio político al órgano del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, por esta situación. Ahora, es cierto que esto ha provocado un perjuicio sin precedentes a los abogados. Aunque sea la pandemia, paralizar el acceso a la justicia, pero también paralizar de una u otra manera económicamente a todos los abogados, y que si no se ha paralizado económicamente a los abogados y a los procesos, ha sido un alto porcentaje. Eso ha sido muy perjudicial, y yo creo que eso tiene que entenderlo también el Consejo del Poder Judicial. Y entonces es como una situación tan contradictoria en este momento, diría yo. Contradictoria por el hecho de que ahora hay un brote mayor que cuando se cerró el sistema judicial. Entonces, ¿qué haría el sistema judicial? ¿Seguir prolongando esta situación? Es una situación bien difícil ahora, mucho más difícil para ellos mismos, porque prácticamente sería una farsa. Entonces, haber cerrado en principio el sistema judicial cuando empezó la pandemia, cuando no habían tantos casos, y ahora entonces abrirlo.
cuando hay mucho más casos. Entonces lo abren ahora. Pero sería también una situación todavía peor aún mantenerlo cerrado, porque sería entonces desconocer ese acceso a la justicia que tanto reclamo ha tenido y también esos derechos que también se han enarbolado, pero por otro lado sigue latente el sistema de la salud, también de la salud pública. Es decir, que es un sistema, si se quiere, un poco difícil, pero yo siempre soluciono este tema, como lo he dicho en otras intervenciones, de la siguiente manera. Si se hubiese suspendido los salarios de los jueces, hace tiempo esto se estuviera resuelto. Si los jueces no estuvieran cobrando y el Ministerio Público también, mediante tuvo la pandemia y la suspensión, hace tiempo que esto se hubiese solucionado. Pero, naturalmente, como los jueces todos están, muchos laborando, pero otros en su casa, recibiendo su salario nítidamente, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Pero la primera huelga que se le hubiese armado al Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, hubiese sido los propios jueces, restableciendo y propugnando y reclamando que se les restableciera, primero, claro está, el sistema de justicia y luego los salarios de ellos. Quiero intervenir diciendo algo. Yo soy defensor de la virtualidad sobre la base de la legalidad. Primero digo esto, ¿por qué? Porque según las atribuciones constitucionales del Consejo del Poder Judicial y su ley orgánica, es administrativa, presupuestaria y disciplinaria. Sobre la base de eso, es verdad que estamos en una situación de una pandemia mundial y que había que buscar una solución para poder brindar el servicio. Pero la virtualidad que ellos nos están ofreciendo, tanto en servicios secretariales como las audiencias virtuales, es un fiasco. Primero porque nosotros nos conectamos a esta materia lo más fácil posible y conocemos la materia sin problema. Mientras que para conocer una audiencia virtual, en las experiencias que he tenido, es un caos total. No tienen dominio de la plataforma, no tienen dominio de los plazos, no tienen dominio de cómo llegar al usuario. Siempre una escasez, tanto para un imputado, si no hay un teléfono en la cárcel, si no está conectado, siempre hay una situación. Por otro lado, los servicios secretariales. Tú solicitas hasta un desglose o la entrega de una sentencia y se te convierte en un caos. Algo que era de ir al tribunal media hora y te entregaban tu documento, si tú llegabas a tu inventario y tu fotocopia te entregaban de una vez. Yo tengo 9 días que solicité un desglose y hasta la fecha no me han dado y mañana me vence el plazo para depositar un recurso de casación. Es un caos totalmente. Además de que no está amparado en una legitimación legal. Y yo me pregunto, si los jueces, que son los llamados a aplicar la ley como abogado, ¿cómo un juez puede aplicarme ley a mí si es un soldado de una ilegalidad, de una ilegitimidad? ¿Cómo puedo yo creer en que existe un poder judicial independiente y que sus miembros son independientes cuando están recibiendo órdenes y quieren aplicar de manera ilegítima algo que ellos saben que está basado sobre la teoría del agua envenenado? Todo lo que surja sobre la base de esa resolución conforme a las atribuciones que posee el Consejo se va a anular en un momento determinado. Máxime que cuando la Suprema Corte de Justicia, sobre la facultad que tiene de someter al Congreso un anteproyecto, pudo haberlo hecho así mismo como hizo el Ejecutivo, que solicitó la aprobación de su estado de emergencia y fue conocido de manera rápida, inmediata. Entonces, la Suprema pudo haber hecho eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como abogados, sobre la base de que el Consejo Nacional de Magistratura puede nombrarlo, pero no puede destituirlos? No puede quitarlo porque eso no está dentro de sus atribuciones constitucionales. Entonces, si bien es cierto lo que usted dice respecto a de que no podemos a la ligera llevarlo a un juicio disciplinario porque la virtualidad se dio una situación, sí, eso está bien, pero
debe haber una sanción, porque es que ellos están llamados a conocer lo que son sus atribuciones y respetar la ley y brindar un servicio. Buscar las medidas necesarias para salvaguardar y respetar el derecho de los ciudadanos al acceso a la justicia y también brindarlo conforme a las normativas legales. No podemos hacer derecho sobre la base de una ilegalidad. Esa es mi opinión dentro de lo que yo conozco del derecho. ¿Cómo nosotros podemos creer en un sistema de justicia que se fundamenta y hace las cosas sin miramiento ni respeto a la ley? Son todos ilegítimos. Muy bien, muy bien. Mira, ya nosotros habíamos hablado sobre la separación de los poderes. Yo creo en eso. Y por eso es que entiendo que si la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, todos los jueces están para juzgar, esa es la función que ellos deben realizar. Si el Poder Legislativo está para legislar, para producir las leyes, elaborar las leyes, entonces que sea esto el plano y la competencia del Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo, que cuando entienda que debe observar una ley, bueno, que la observe, pero también que hagan su labor respetando siempre la separación de funciones. Entonces, en ese sentido es que yo, y lo repito, y lo he dicho en otros conversatorios con ustedes mismos, en otros programas que me han invitado, y lo sostengo, de que no es competencia del Poder Judicial y del Consejo del Poder Judicial en el sentido general legislar, porque entonces toca y choca con otro poder que es el legislativo. Des en cuenta que hay un choque de poderes con relación a esta potestad constitucional que se le da al Tribunal Constitucional, que se constituye en un legislador negativo que tiene la facultad de decirle al propio Congreso que esa ley es inconstitucional. Bueno, esa ley fue aprobada y promulgada por el presidente de la República, pasó por el procedimiento constitucional y viene el Tribunal Constitucional, no es inconstitucional. Es decir, se convierte en un legislador negativo, pero es para eficientizar y hacer mucho mayor eficaz los derechos fundamentales y para que haya un mayor respeto a la propia Constitución y a las estructuras del poder político que está reglamentado en una sociedad democrática. Fuera de ahí, entonces no tiene razón de ser el Tribunal Constitucional, si no es para eso, ¿no, verdad? Entonces, imagínense ustedes que también se constituya la propia Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial fuera de ese contexto eminentemente constitucional también el legislador negativo. Es decir, no puede ser, no puede hacerlo. En el sentido general de abocarse a estas cuestiones que están aconteciendo. Anteriormente había pasado con muchísimas decisiones y nosotros lo habíamos criticado también. Resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia estableciendo con respecto a muchísimos principios rectores establecidos en la Constitución de la República, en una ley especial, por ejemplo. Y recuerden ustedes que adentrarse en esto es especialmente cuando la propia norma constitucional lo faculta. Es decir, las restricciones de los derechos o suspensiones de los derechos fundamentales tienen que ser restringidos o suspendidos por normas constitucionales, por mandatos establecidos, por normas de mandatos o prohibiciones o por reservas de ley. Entonces, en ese sentido, no puede el Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia establecer estos parámetros legales y estas decisiones de afectación a un derecho tan importante como el acceso a la justicia, porque lo decida la propia Suprema Corte de Justicia en sentido general. No, tiene que establecerlo previamente, respetar, ¿no?, el procedimiento constitucional en el plano formal, porque que no se está respetando el plano formal, y en el plano material también de la constitucionalidad. Entonces, que se respete previamente eso y que decida luego el Poder Judicial a través de sus decisiones, que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia,
o iniciando inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, entonces tendría sentido esta situación y que llegue entonces a través de un recurso de revisión de decisión judicial ante el Tribunal Constitucional, entonces hubiese sido mucho mayor comprendido o comprendida esta situación. Pero hasta ahora, lo que nosotros entendemos es que el Tribunal Constitucional debe de tener una mayor agilidad y una mayor celeridad para que esta situación se conozca. Eso es, y vuelvo a reiterar que no estoy lo suficientemente convencido de que sea a través de la acusación, independientemente de que iniciamos nuestra participación indicando que debe haber un mayor activismo también de la propia Cámara de Diputados con respecto al control y a la fiscalización de los órganos constitucionales, todos en el sentido constitucional de la palabra. Entonces, esa es la situación. Cualquier otra intervención o pregunta. José Adán. Buenas noches a todos. Buenas noches, José. En el mismo tenor también comunicarle a todos los compañeros de que acabo de leer un tuit que han habilitado 42 sedes judiciales, 116 salas de audiencia. Dentro de estas 116 hay 43 que son para audiencias presenciales y 73 para audiencias presenciales y virtuales. Eso en el tenor de lo que el Poder Judicial está. Estoy, al igual que Rafael, estoy en total acuerdo con la virtualidad, pero dentro de la legalidad, y que se necesita también crear una base de datos, crear programas que sean propiedad del Poder Judicial, entre otras cosas, para que pueda funcionar. Respecto al Tribunal Constitucional que usted mencionaba, además de celeridad, yo entiendo que aquí el tribunal, un órgano encargado de ejecutar las decisiones del Constitucional, que actualmente no tenemos, y decisiones del Constitucional que no son respetadas, porque no existe un órgano que ejecute y haga cumplir sus decisiones, entiendo que la necesitamos, pero con carácter de... Sí, muy bien, excelente, Rafael, totalmente de acuerdo. Y qué bueno con esa información que nos acaba de dar, de que se han habilitado de manera presencial, no la totalidad, parece que será por parte, vamos a ver cómo será que va a ir avanzando esta situación en ese sentido. Nosotros esperamos que próximamente entonces sea habilitado ya al 100%, ¿no? ¿Verdad? No obstante, claro está, que haya una mayor precaución en cada sala, estableciendo las horas de las audiencias, cómo va a ser, cómo va a realizarse la publicidad en la sala, que no haya tantas personas, que nada más en por esta etapa, que sea exclusivamente, por ejemplo, las partes, aunque sean procesos penales o civiles, porque también son públicas las audiencias civiles, en algún sentido. Sí, Luis. Sí, escúchame que tuve que entrar 2 veces porque se me apagó todo asunto. Mire, a partir del tema que has planteado con relación a lo que había dicho Rafael y estaba planteando el otro compañero, yo estoy de acuerdo, yo soy de los que soy pro virtualidad. Yo creo que este no es un momento para abrir los tribunales en la situación de esta pandemia. Lamentablemente yo soy abogado y estoy siendo afectado también, pero yo no voy a arriesgarme a una sala de audiencia llena de personas, independientemente de las prerrogativas que se tomen en la sala de audiencia. Pero bien, mi comentario, mi intervención va relativa a lo que se hablaba ahorita con relación al Consejo del Poder Judicial. Y yo voy a poner algo sobre la mesa para que usted nos ilustre con eso, con relación a los límites externos e internos
de la Constitución con relación a la intervención que hace el Poder Judicial, sino de no los límites, sino de la delimitación de los derechos, hablándose específicamente del derecho interno no per se. Y voy a explicarlo, porque es medio teórico, pero usted lo sabe. Cuando yo hablo del derecho interno, que no es el derecho interno per se que está establecido, sino el derecho interno, la prerrogativa que tiene el poder público, yo digo, no se basará en esa prerrogativa el poder público para hacer uso soberano en función de lo que estaban estableciendo con relación al Poder Judicial y la resolución que se hizo y esa serie de cosas. Claro, no estoy diciendo que no se hayan vulnerado derechos con eso. Yo entiendo que en cierto modo hay que sopesarlo, que hay algunos derechos que han sido conculcados a las personas, ya sea el derecho al acceso a la justicia o a la publicidad. Bueno, no quiero entrar en ese detalle. Lo que sí digo, que si en esa facultad del derecho interno es que pudiese establecerse que el poder público hizo uso para esa resolución. Mira, con relación, nosotros estamos, cualquiera cree que nos hemos desbordado del tema y no es así, porque estamos tratando de la responsabilidad en un sistema presidencial. Y en el sistema presidencial, recuerden ustedes que habíamos dicho que existe una teoría básicamente estableciendo la radicalización total del respeto a los poderes del Estado y que debe haber una mayor flexibilidad con respecto al propio sistema parlamentario. Es decir, si aquí lo que estamos exigiendo tanto en un sistema presidencial organizado precisamente por la responsabilidad que tiene que haber con relación a los poderes del Estado, entonces no solamente podemos exigirle responsabilidad al Poder Ejecutivo, sino que le estamos exigiendo responsabilidad al propio Poder Legislativo y también en este caso y en esta oportunidad al Poder Judicial. Ahora, entonces no estamos desbordados en el tema, estamos en el tema. Entonces, ¿qué sucede con las facultades y los límites? Los límites vienen dados por la propia Constitución, por el propio principio de legalidad. ¿Cuándo se limita un derecho fundamental? La restrictividad de los derechos fundamentales es que viene dada por la propia norma constitucional, cuando se restringe un derecho fundamental o se suspende. Viene dada por una norma reserva de ley, que es una norma orgánica en los casos para la restricción de ese derecho fundamental o por una norma de mandato o prohibición. Fuera de ahí, no hay forma de que se pueda suspender o restringir un derecho fundamental. En estos casos de los estados de excepción, de estado de emergencia, con una modalidad de los estados de excepción, también se habla específicamente de una suspensión, porque la restricción de los derechos fundamentales, aunque sea una suspensión también, pero básicamente en este caso estaríamos hablando de una suspensión en virtud de un estado de emergencia. Ahora, ¿qué sucede? Que en el catálogo de los derechos que se pueden suspender no está el derecho al acceso a la justicia. Entonces, como no está el derecho al acceso a la justicia y fue resolutado básicamente unos derechos que es específicamente el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la asociación exclusivamente y el derecho a reunirse, y el derecho a transitar libremente a una determinada hora, que es lo del toque de queda, del denominado toque de queda, más allá no puede restringirse otro derecho. Ahora, por eso es que hablamos, recuerden ustedes, de la democratización de los estados de excepción, que aún, y es para siempre, para defender la propia Constitución. Aún en estos estados, nosotros podríamos hablar, bueno, existe una limitación a los derechos, sí, pero existe una limitación a los derechos para defender la propia Constitución en ciertos escenarios como este, que debido a una causa que acontezca de anormalidad y ciertos acontecimientos que pueden poner en peligro, en este caso, a la población y a la salud pública,
entonces se limitan ciertos derechos. Entonces, en ese caso de esa limitación debe estar establecida constitucionalmente. Y por eso es que se debe respetar, es lo que nosotros entendemos, el principio de legalidad. Y por eso es que no podemos irnos al exceso, porque quizás es que el propio Poder Judicial ha establecido como un celo muy grande la salud y la salud de sus miembros y la salud también en cierto sentido de la población. Vamos a verlo en ese sentido también. Y la salud es un derecho fundamental. No, lo que pasa es que la afectación a la salud. Ahora bien, existen otros derechos y nosotros decimos, bueno, lo que sucede es que debió de realizarse mediante la inclusión con respecto a lo que establece constitucionalmente los poderes del Estado y la separación de los poderes del Estado de esos derechos que han sido afectados, ¿verdad? Que han sido afectados y que no sea monolíticamente un solo poder que decida esto, más allá de la interpretación que constitucionalmente tiene el propio Poder Judicial, que está delimitado y clasificado constitucionalmente, que no puede ser en un sentido general, porque no se trata de un proceso general que está llevando a cabo el Poder Judicial, sino una cuestión eminentemente específica que puede tocarlo con respecto a sus miembros. Y ha decidido de manera general por quien tiene la potestad y la facultad de hacerlo, que en este caso es tanto el presidente de la República como el Congreso. Entonces, en ese sentido, tiene que ser respetuoso el propio Poder Judicial y no legislar entonces más allá. Entonces, por eso es que nosotros entendemos que debe de haber un respeto formal y material a la Constitución. Pero vuelvo a reiterar que no podemos decir, bueno, ha violentado demasiados derechos fundamentales, como se trata el propio derecho al acceso a la justicia y también a los salarios de los abogados, al trabajo de los abogados, al trabajo de muchísimas personas, a la pena que están sufriendo y a las medidas que están sufriendo muchísimas personas que han sido afectadas con este proceso porque se ha virtualizado y se ha dado mucho mayor agilidad con respecto a ciertas fases procesales, tanto en el penal como en el civil, y no así en sentido general a toda la fase del proceso. Entonces, esto tiene de una u otra manera una afectación también. Por eso es que hay que verlo también de manera integral y no acusarlo y llevarlo a un juicio político, Rafael, ¿no? ¿Verdad? Inmediatamente porque han cometido faltas graves en sus funciones, sino que yo entiendo que debe haber mucho más celeridad con respecto al propio Tribunal Constitucional y como dice también José Adames, que haya un respeto por el acatamiento a las decisiones judiciales en ese sentido del Tribunal Constitucional, las decisiones del Tribunal Constitucional. Yo creo que ha sido muy fructífera esta participación de todos ustedes. Qué bueno que han venido con pilas nuevas, con mucha energía, independientemente de que yo creía que me iba a ir temprano, porque concluí con el tema muy temprano. No ha sido así, pero ha sido muy satisfactoria todas sus intervenciones y nada, han servido de mucho sus comentarios porque han sido para edificar mejor toda esta situación que estamos pasando. Y básicamente con el tema tan central y tan importante como es la responsabilidad de los sistemas de gobierno y la estructura de los poderes del Estado constitucionalmente, que impera aquí en la República Dominicana. Así que pasen todos muy buenas noches y si Dios quiere nos vemos en una próxima. Recuerden ustedes el próximo tema, la evolución del constitucionalismo dominicano, y vamos a tocarlo desde todos los ámbitos que hemos visto, tanto de la teoría propia de la Constitución, de la teoría del poder constituyente, del sistema presidencial y también de las distintas reformas que hemos tenido a través de la historia. Señores, muy buenas noches y nos vemos en un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches.